Que ver mañana. Creemos que sí, de a poco. De a poco. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque dice que la niña se está yendo, no sé si llegará el Sí, niño, bueno, será un tema que vamos a tratar seguramente. Y hoy también es un día de recuerdos, ¿no? Ya lo decían ustedes, hace 3 años atrás comenzaba esto de la pandemia y comenzamos a encerrarnos, ¿no? Y hoy lo que le traigo tiene que ver con eso. Si bien. bien lo hemos titulado Embriones sin destino, es un título que englobamos, este caso ocurrió en pandemia. Ujú. Y vamos a hablar de aquellos casos en los cuales se da la criogénesis o la congelación, ¿no es cierto?, de óvulos o de espermas, en los cuales después se piensan utilizar. Y bueno, la criopreservación ha dado que, por ejemplo, esto sea un caso que surgió en pandemia en el 2020, donde una pareja que no lograba un embarazo decidió someterse al procedimiento de fecundación in vitro, con embriones conformados por material genético, por supuesto, de terceros, ¿no? Se implantaron 2 embriones y al tiempo nació una niña. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque tiene que ver con algo que se está dando también recientemente con otro caso en cuanto a la legislación argentina. Y de esta manera, bueno, después, bueno, que nació esta niña, vinieron desavenencias, la pareja se disolvió, se separó, y bueno, quedaron 3 embriones, de destino, por supuesto, que habían sido criopreservados. Dado que no pensaban tener más hijos, decidieron, en este caso, deshacerse de los embriones, Descartar esos embriones, descartarlos, claro. descartarlos, ¿no? Y bueno, en este caso le hicieron saber a la institución involucrada su voluntad de descartar dichos embriones, donde se preservan justamente estos embriones, para lo cual se les explicó que necesitaban una autorización judicial. Lo hizo esto la institución. Aquí viene el kit de la cuestión. Cabe aclarar que aun cuando las personas deben recibir información suficiente y prestar su consentimiento sobre la criopreservación y las opciones para el uso y destino de embriones almacenados, no forman parte de un contrato inicialmente celebrado con una clínica, por lo cual, bueno, de ahí viene que, tramitada la acción judicial pidiendo la autorización para el descarte de estos embriones, el caso recayó en el Juzgado Nacional Civil número 77 a cargo de la doctora Vilma Díaz. Esta magistrada rechazó el pedido de autorización sosteniendo que, con sólido fundamento, que el embrión detenta la condición ya de humanidad, o sea, por ser Ujú. embrión. La Sala 1 de la Cámara Civil no compartió este criterio, se explayó sobre la innecesidad de una autorización judicial, discrepando sobre el estatus jurídico del embrión. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué lo traigo? Esto ocurrió en pandemia. ¿Qué pasó? Ya le cuento. Pero también hace unos días ocurrió un tema similar y sobre todo pensando que en la República Argentina se estima que existen 92.000 embriones criopreservados y a la hora de una situación judicial como esta, una separación, ¿qué detenta? La condición de humanidad por un lado, con lo cual esto va en contra del pensamiento de los abortistas, Ujú. o no detenta esa condición de humanidad. Bueno, aunque no han fijado una fecha, el máximo tribunal ha expresado que tratará el tema de audiencia pública con participación de todos los interesados. La situación ha despertado indignación en los sectores abortistas que sostienen que se trata de una forma elíptica de atacar a la ley del aborto en caso que la Corte entienda que no es posible descartar un embrión. Esto ocurre con un caso reciente, como decíamos, en el cual ahora pasa a la fertilidad, en este caso in vitro, pasa a la justicia. Lo cierto es que el tema sigue siendo polémico, la justicia ha llegado a soluciones divergentes en varios casos, como el anterior, por ejemplo, que decidió finalmente que no debían descartarse esos embriones. Esta pareja tuvo que conservar esos 3 embriones, seguir pagando por la Ujú. conservación, porque esto es un contrato que se hace con una empresa, en el cual se paga mensualmente, y bueno, todavía no se ha definido en ese tema reciente. Por supuesto que la cuestión no es menor, porque como decíamos hay 92.000 embriones criopreservados. La ley que se anunciaba en el Código Civil y Comercial sobre el destino de estos no ha sido dictada todavía, habiendo perdido ya Estado legislativo uno de los proyectos sobre la materia. El tema realmente es delicado y aquí ya entra a tallar la filosofía y lo científico, también entre el entender lo que percibe o autopercibe una persona y lo que percibe la ley.
Está claro que la Corte no considera que la ley de divorcio haya resuelto el problema del destino de los embriones no implantados y que de ahora en más ha generado un gris jurídico en el cual varias parejas, y entre ellas conozco un caso del departamento San Justo, están entre la divergencia de si conservan o no conservan los embriones crío preservados, sobre todo pensando en el caso de una disolución en la cual todavía no está legislado en materia. Lo que queda de la disyuntiva es, ¿son ya con características humanas los crioembriones o los embriones o no lo son? ¿Tienen ya el estatus de humanidad o no lo tienen? Por separado. Esa es la consulta. Y el tema es justamente que muchos creen que atenta contra la ley del aborto. Claro. A mí me parece, lógicamente, que es un tema muy sensible, que se abre al debate, justamente de eso se trata, pero también conociendo y viendo a los médicos y apuntando a la ciencia, descongelar los óvulos es algo... Entiendo también las familias que quieran descartarlo por los motivos que por ahí vos explicabas, separación y demás, y por lo que implica pagar mensualmente. Todos los meses hay para que importante. Se mantenga ese congelamiento. Pero tiene que ver, qué sé yo, de poder trasladarlo en algún, qué sé yo, Banco Nacional de Embriones. O sea, porque es bastante fuerte esto de descongelar, conociendo que tantas parejas en el país y en el mundo no pueden concebir. O sea, y que podrían serles útiles esos embriones. O sea... Hay algunas opiniones encontradas. Yo pienso eso. No sé si sería tan fácil descartarme de eso. Es fuerte. Está bueno lo que le tirarlos diciendo. A la basura, digo, descongelarlos y tirarlos a la basura, porque ese es el fin. De eso se trata el planteo que estoy haciendo y me parece muy bien y es muy respetable tu opinión. Por eso, porque está librado a la interpretación de cada uno. Porque en la ley está el gris jurídico en el cual no existe, por ejemplo, lo que decís vos, un Banco Nacional de Embriones. Claro. No existe. Algo público. Sí hay entidades privadas que se dedican a eso, por lo cual uno hay que pagar. Acá hace muchos años que está funcionando por intermedio de una mutual de esta zona, un banco, bueno, donde se puede preservar también médula ósea y demás, pero queda librado a la interpretación. Tal vez vos tenés esa opinión y yo puedo coincidir en todo o en parte, lo que vos opinás, como seguramente otras personas. Pero también está el derecho a la preservación de la vida por un lado, porque ya es un ser viviente. Ahora, no sé si tiene el estatus de humano, pero es un ser viviente. Como también está el derecho de estas personas que dicen, son de mi propiedad y yo puedo decidir el destino de eso. Lo entiendo también. Es muy fuerte y el planteo está en eso. Entonces, entre los abortistas y no abortistas, porque ¿es un aborto en sí o no lo es? ¿O el aborto se concibe ya en el hecho de cuando hay un feto formado y realmente es el aborto? Entonces, todavía la ley no ha legislado. Es más, como decía, había un proyecto que perdió el Estado parlamentario, por lo cual ya no puede tener el concepto de ley, tendrán que reformarlo y presentarlo nuevamente. Pero hay una disquisición entre las personas que están criopreservando sus embriones y las empresas que se dedican a eso, porque tampoco saben qué hacer. Si hay una orden de la persona que es la que conserva de que se destruya, no lo puede hacer la empresa por sí mismo si no tiene una autorización judicial. Y hay una parte de la Corte Suprema que dice que necesita esa autorización judicial y hay otra que dice que no, necesariamente no necesita, porque no tienen estatus de humanidad. Entonces, el tema está planteado y allí se pueden abordar distintos puntos de vista. Lo cierto es, y para preguntar, usted como persona, usted o yo, vamos a decir, si preserva sus embriones, ¿sería tan altruista, digamos, de entregárselo a otras personas que no puedan tener hijos sin que medie, como pasa muchas veces, una devolución monetaria o económica? Yo sí. Y si usted no las usa. Sí. Bueno, por eso. Y ahí está el tema altruista. Entonces usted considera que es un estatus de humanidad que ya tienen esos embriones. Sí. Me parece muy fuerte, como te lo dije antes, tener que descartar, pero entiendo que también, como lo decías vos, que también tienen ese derecho sobre esos embriones. Claro. Claro. Pero también está la parte que dice,
esa es la mitad de un ser humano, la otra mitad viene de otro lado. Claro. También está esa parte. Es muy sí, vago. Sí, es muy, muy vago y tiene muchos grises. Es un tema para tratar y lo vamos a seguir a este tema porque vamos a tratar de hablar, por supuesto, alguien que hable desde la parte constitucional y vamos a hablar desde la parte científica, claro, porque tiene dos aristas para analizar. No sé si llegaremos a un punto concluyente, a una conclusión final, porque queda abierto el debate y también al pensamiento de cada uno. Pero me parece que este caso de pandemia, por ejemplo, que fue en pandemia incluso, sentó un precedente en el cual ahora hay un caso reciente que realmente no puede seguir adelante con la decisión que tenía la pareja porque este caso anterior sentó un precedente. Así es. Bueno, es como que ya tiró el debate para que la gente saque sus conclusiones, bueno, y pueda ver este micro en nuestras redes sociales. Embriones sin destino, sí, ¿no? Exacto. No Esa es la destino. Pregunta. Bueno, Hernán, gracias. Nos vemos el miércoles con otro de los temas de actualidad. Gracias como siempre. Y a GM Autos que nos acompaña, por supuesto, con el auspicio en este debate.